Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa y como le habíamos manifestado, se encuentra con nosotros un invitado de lujo, el doctor Roberto Saladín. Roberto Saladín fue embajador en Washington, también fue gobernador del Banco Central, también fue del Consejo de Directores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y fue candidato a la presidencia en el 1990. Así que para mí un placer tenerlo aquí en este programa Puntos sobre la Mesa. Muchas gracias, Efraín, por esta invitación a Puntos sobre la Mesa y a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Doctor, el tema económico, que es un tema en los diferentes países de mucha importancia. Aquí se habla siempre de crecimiento económico y siempre hay un debate, hasta en términos políticos, de que los gobiernos siempre anuncian ese tal crecimiento, pero el que está en la oposición siempre aduce de que ese crecimiento no llega a la clase más necesitada. ¿Qué tiene el doctor Saladín como experto en la materia económica sobre esta polémica que siempre se lleva a cabo entre oposición y gobierno? Mira, Efraín, aquí acaba de celebrarse en Punta Cana la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, la 64ª Asamblea Anual de Gobernadores del BID. Y el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un nuevo presidente brasileño, Ilan Golfan, y él dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque a diferencia de lo que es tradicional en todos los países de América Latina y el Caribe, donde siempre se pone el énfasis total en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, y prácticamente la mayor parte de las autoridades en las áreas económicas siempre enfatizan el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora, el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado, tanto en esa asamblea de gobernadores que se acaba de celebrar en Punta Cana, República Dominicana, del 6 al 10 de marzo, él acaba de decir algo que a mí me llama poderosamente la atención y yo coincido con la visión que él tiene, que lo importante no es estar hablando todo el tiempo del crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, sino del bienestar de los ciudadanos de ese país. Si está llegando ese crecimiento del Producto Interno Bruto a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, ese crecimiento del Producto Interno Bruto, porque definitivamente hay economías en América Latina en las que puede, el potencial de crecimiento de la economía dominicana es alrededor de un 5.5%. Y teóricamente, para nosotros eliminar el sector, los empleos que hay en el sector informal, los niveles de pobreza que aún prevalecen en República Dominicana, que no son consecuencia ni responsabilidad de las actuales autoridades, porque esos niveles que se han mantenido, de primero la tasa de desempleo y los niveles de pobreza que han existido en República Dominicana en los últimos 60 años, no son responsabilidad del gobierno actual, independientemente de las tasas de crecimiento que ha tenido la economía dominicana en varios de estos cuatrenios. Pero lo más importante es saber si el crecimiento del Producto Interno Bruto y esa obsesión por hablar del crecimiento del PIB solamente, y como lo hace ahora el gobernador
del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que hay que saber es si la población está recibiendo los beneficios de ese crecimiento económico. Doctor, todos sabemos que ahora mismo en el país los precios de los artículos de primera necesidad se han incrementado. Eso en términos económicos se llama inflación. Pero el gobierno, el presidente, aducen de que esa inflación no es fruto de un mal manejo económico, sino por situaciones externas. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Mira, Efraín, después del 2020, es indudable que con esa nueva, lamentablemente, crisis que se presentó en la salud mundial, prácticamente todas las economías fueron afectadas por esa crisis sanitaria, independientemente de la cantidad de muertes que se produjeron por esa pandemia, y prácticamente ha habido una contracción en la economía mundial. Y eso se ha reflejado primero en el incremento de todas las materias primas. Por ejemplo, el sector agrícola de todos los países se ha visto afectado por el incremento que han tenido los fertilizantes y sobre todo también muchos de los productos que se utilizan precisamente por razones sanitarias en la agricultura para combatir las plagas que afectan a los países. Entonces, las cadenas de producción a nivel mundial han estado siendo afectadas. Número 2, la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, independientemente de otros conflictos a nivel mundial. Lo que está ocurriendo precisamente en una zona estratégica del mundo por donde pasa casi el 70% del comercio mundial, donde los barcos comerciales que transportan mercancías y productos están siendo afectados por ataques como consecuencia de que lamentablemente Arabia Saudita ha estado combatiendo en Yemen a uno de los grupos hutíes y estos a la vez están tomando los barcos comerciales y pidiendo rescate además para la liberación de las tripulaciones de esos barcos. De hecho, todas las materias primas y aún los combustibles se mantienen, el petróleo se mantiene en un nivel alrededor de $79 el precio a nivel mundial, independientemente también de los suministros. Doctor, ahora que usted menciona el precio del petróleo que está a ese precio, ¿por qué entonces aquí el combustible, que es un derivado del petróleo, la gasolina, el gasoil y otros, están a un precio tan alto? Mira, aquí hay una legislación de hidrocarburos que viene desde los años precisamente del doctor Joaquín Balaguer. Y yo mismo, cuando era secretario de Estado de Finanzas, yo fui el primer secretario de Estado de Finanzas que acompañó a los 3 recaudadores, al director general de rentas internas, al director general de aduanas y al director del impuesto sobre la renta, que así se llamaba en aquella época. Y yo le consolidaba en un cuadro todos los impuestos, agregando los impuestos que generaban los hidrocarburos y además los ingresos que generaba la Rosario Dominicana. Y siempre el tema, nosotros sabíamos que por cada incremento de $1 que tuviese el petróleo, eso afectaba la balanza de pagos de la República Dominicana. Y en esta situación en la que el oleoducto submarino que le permitía a Rusia suplirle combustibles desde el Asia a países como la República
Federal de Alemania. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Alemania? En Alemania ahora mismo las mayores empresas de Alemania están emigrando hacia los países ex socialistas porque sencillamente el costo de la energía y de la energía eléctrica y de los combustibles se ha hecho demasiado elevado precisamente, y todos los países estamos siendo afectados. Yo te iba a citar una frase de cuando la crisis que sufrió la economía norteamericana, cuando los países árabes precisamente, desde aquellos precios que tuvo el petróleo en la década de los 70, que eran precios de alrededor de, cualquiera no lo creería, de $4 el barril, y cuando los países árabes se integraron dentro de la OPEP, la Organización de Países Productores del Petróleo, y fue un venezolano quien tuvo precisamente como intelectual y como economista también la visión de crear la OPEP. En la economía norteamericana se decía, debido a la inflación y al incremento de los precios de esa época, ellos definían la situación como que estaban viajando en primera clase, pero iban directamente hacia el infierno. Como consecuencia de la inflación y las crisis. Independientemente de eso, en América Latina vivimos también la década perdida de 1980, cuando México hizo un default en los 80 y no pudo pagar su deuda externa. Un país que tenía los recursos petroleros que tenía. Pero definitivamente la situación actual no es una situación de normalidad, y hay países ya que están donde hay desabastecimiento de combustibles, como es el caso de Cuba, que recibía gran parte de ese petróleo y los derivados de la entonces existente Unión Soviética, y en Haití, como consecuencia de la toma que han hecho las bandas de criminales y de secuestradores de área del puerto marítimo que era manejado por una empresa privada en Haití, ya hay un desabastecimiento de combustibles, y la mayor parte de los que tienen automóviles y vehículos en Haití están viniendo a la frontera para adquirir también combustibles en las estaciones de gasolina de la zona fronteriza. Doctor, se habla de que el gobierno se dispone, después de las elecciones, a hacer una reforma fiscal. Incluso se dice que no la hace en estos momentos porque estamos en un proceso electoral. Todos sabemos aquí que es lo que es una reforma fiscal. ¿Y usted cree que con la situación de carestía, de inflación que está viviendo el país, es propicio para una reforma fiscal? Mira, yo he escuchado muchas opiniones de diferentes economistas, inclusive de algunos que fueron funcionarios en gobiernos anteriores, con respecto a esa situación. Uno de los aspectos más críticos dentro de las quejas de la ciudadanía está vinculado a un tema que es el 18% de ITEVIS, del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que grava todos los alimentos en la República Dominicana, incluyendo combustibles. Esa realidad, hay países que puede que tengan un impuesto al valor agregado, que es como se llama, la TVA en inglés, el impuesto al valor agregado, y que luego, aquí en el caso de República Dominicana, se dominicanizó y le pusieron impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, pero grava con un 18% prácticamente todos los alimentos. Inclusive es el impuesto que le genera el 8.2% de las recaudaciones al gobierno dominicano, al gobierno central. Yo no veo, excepto optimizar
el cobro de los impuestos, mejorar los sistemas de captación de los impuestos por diferentes conceptos que existen en el país. Porque lo que habría que pensar es que la prioridad número uno para la población dominicana es el castigo que están recibiendo por la vía del ITEVIS cuando se compra en los supermercados la comida, porque ese nivel de impuestos es muy elevado para los alimentos en la República Dominicana, independientemente del tema de lo que cuesta hoy la canasta familiar o los niveles de salarios eso quiere que decir, se ganan en la República eso Dominicana. quiere decir, doctor, que con una reforma fiscal, eso quiere decir que los artículos que hoy están caros se incrementarían más su precio. Bueno, yo no soy partidario de esa reforma fiscal. Yo creo, y cuando yo fui director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, fui de los que apoyé un financiamiento que le dio el Banco Interamericano de Desarrollo a la Dirección General de Impuestos Internos, a lo que era la antigua Impuesto sobre la Renta, para mejorar la situación de todas las colecturías de aduanas. Y en ese sentido, el hecho de que el impuesto que grava todos los alimentos es el mayor recaudador de impuestos que tiene el gobierno dominicano, debería de hacer algo que preocupe a todos los líderes políticos de la República Dominicana, porque son los alimentos que están gravados con un 18% del ITEVIS, independientemente de que hay otros países donde ese es un tema que puede que estén más elevados, pero otros países que tienen otros niveles de ingreso también, más altos que los que se perciben en la República Dominicana. El otro tema es donde uno escucha a muchos amigos siempre quejándose de que la presión tributaria en República Dominicana es muy baja. Bueno, es muy baja, pero cada dominicano tiene una planta eléctrica instalada en su casa o en su apartamento, tiene que comprar combustibles, tiene que darle mantenimiento a esa planta eléctrica frente a las situaciones precisamente que hay en el sector energía. Y cuando uno viene a ver, yo coincido con el gobierno en que el gobierno siga subsidiando los combustibles como lo ha hecho, para que no le llegue esa carga directamente a todos los consumidores, porque con el problema del tránsito que hay y los tapones, la mayor parte del combustible que usan los usuarios de esos combustibles, sea gasolina, gasoil, etcétera, se está quemando en los tapones que hay actualmente en la ciudad, por ejemplo, en las grandes ciudades, en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, yo creo que realmente habría que revisar por el lado de los incentivos también, qué incentivos se justifica, sí, darle incentivos al sector turístico, pero las provincias que ya han alcanzado una madurez y que tienen la cantidad de habitaciones hoteleras que tienen, en esas provincias no se necesitan teóricamente ya los incentivos para la construcción de nuevos hoteles. El hecho es que estamos recibiendo 1 millón, gracias a la política que se siguen, 1 millón de turistas en el mes, ahora que pasó, del mes de febrero. Pero hay provincias que como Pedernales, que van a necesitar, sí, de esos incentivos para poder desarrollar una planta hotelera de categoría y sobre todo con las bellezas naturales que tiene la provincia de Pedernales. Ok. Vamos a una pausa y volvemos en breve con puntos sobre la mesa.